mucho dinero que hace falta para tener tantas cosas, pues nos mantengamos subdesarrollados mentalmente y fácilmente influenciables por los condicionamientos del mercado. Y esta influencia pues se extiende a todas partes, a todo lo que tocamos, allí donde vamos, con esa habilidad de producir instrumentos para sobrevivir en distintos climas, latitudes. De manera que vamos contaminándolo todo con nuestros residuos, es decir, con la ignorancia consiguiente a producir residuos tóxicos. Como digo en los libros sobre el Buda de Oriente, pues no hay ninguna especie que ponga en peligro su medio ambiente, es decir, su supervivencia, la propia, pero sí esta especie. Un proverbio africano dice: la tierra no es un regalo de los padres, sino un préstamo de los hijos. La tierra no es un regalo de tus padres, sino un préstamo de tus hijos. Hay un movimiento que pretende tranquilizar conciencias, o mejor dicho, conciencias sin pasar por la consciencia. Y me refiero a los zoológicos, cuyo pretexto es educar, porque se supone que lo que se conoce se ama y lo que se ama se respeta. Esta es una de esos silogismos, de esos razonamientos verdaderamente absurdos, que no tienen respaldo, porque no tenemos más que mirar a nuestro alrededor próximo y en fin, llamamos conocimiento a cualquier cosa. Por ejemplo, las anécdotas que la gente ve en los zoológicos, pero no se les enseña a reconocer la patología, las enfermedades de los animales encerrados, enclaustrados, privados de los estímulos de la naturaleza. Tampoco el aumento de peso, la necesidad de comer y comer y comer y comer, porque es el único entretenimiento. Es decir, su patología es muy semejante a la nuestra. Las anécdotas visuales no son conocimiento. La gente intenta estimular a los animales tirándoles cosas o dándoles más de comer, aunque digan los carteles no les dé de comer. Es igual. ¿Y qué es lo que podría mejorar la conciencia y la conciencia? La conciencia ética, moral. Pues me parece que la comprobación de la interdependencia que señala Buda, es así, señala el camino, las interacciones
ecológicas, entre todos, incluidos los humanos. Esa sí es una puerta de entrada al conocimiento. Así que si queremos conocer algo, hemos de experimentarlo, hemos de practicarlo. Y hemos de practicarlo con el mínimo de prejuicios, de informaciones bien pensantes, de ideologías preconcebidas. Y con esto estoy hablando de liberación, de libertad. ¿Algún comentario? Ángela Gaston, Lairón, Marisa Entrado y Suso. Ahora una pregunta. ¿Será posible practicar pensando o hablando? Me refiero a practicar las enseñanzas de Buda, del Zen. Naturalmente, sí. Pensando o hablando podemos practicar. El pensamiento o el lenguaje pueden ser prácticas. Naturalmente que sí. Pero naturalmente, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero yo decir cuando digo naturalmente sí? Pues cuando evitamos el orgullo personal, lo egocéntrico, empezando por yo, las frases que comienzan con yo, pienso yo, siento yo, proyecto yo, valoro yo, etc. Evitando lo no conducente. Lo no conducente, que como he explicado otras veces es lo que está enfocado en términos dualistas, términos de opuestos, como hablar del pasado y hablar del futuro. Hay que cortar esa repetitividad, esa afición adictiva, hablar de mi pasado, hablar de mis proyectos, hablar de mí, hablar del otro dualismo, hablar de lo bueno y de lo malo, de lo sagrado y de lo profano. Y continuando, naturalmente, ¿qué quiere decir? Pues todo un rosario de consecuencias sobre lo dicho, evitando la petulancia, la exhibición, el protagonismo, el narcisismo, la chulería, la prepotencia. El desprecio, la violencia, los insultos, los juicios, los gritos, las interrupciones en las conversaciones. Todo esto que es una exaltación del ego y a la vez un refuerzo continuo, un sojuzgamiento del otro. Por lo tanto, se trata de aprender a hablar
cuando se tiene algo que decir. No hablar por hablar. Ni hablar cuando se está practicando con otras cosas. Ejemplo clarísimo, mientras comes. Por lo menos algunas comidas hay que hacerlas en silencio, concentrándose en los sabores. Y Buda enseñó que para evitar tanta complicación conviene estar más tiempo con uno mismo y menos en compañía. Por lo tanto, si evitamos todo esto, es posible que pensar o hablar sea practicar. Se convierte en una práctica. En el budismo es el sexto sentido el pensamiento. Pero no cualquier pensamiento. Los pensamientos egóticos no son el sexto sentido. Los pensamientos dependientes de todas estas costumbres, adicciones, etc., pues no son práctica. Los que tenéis experiencia de la práctica del zazen, habéis comprobado que cuando la atención está bien concentrada en el cuerpo, no podemos hablar. No podemos hablar. No podemos pensar. Solo cuando la atención se debilita, pensamos. Y llega un punto de la práctica, de la realización, en que nada se diferencia de otra cosa. En ese estado, pensar, hablar, es un acontecimiento natural. Y lo mismo ocurre con las demás prácticas. Si solo hacemos una sola cosa, no hay nadie para pensar, no hay nadie para hablar. Y es el momento en el que los pensamientos subirán a nuestra conciencia sin buscar, sin pretender, sin objetivos, sin ideas de ganancia. Cuando los pensamientos vienen sin pensar, después de un largo tiempo de práctica, podemos fiarnos de sus pensamientos. ¿Algún comentario o pregunta? Ya van apareciendo cosas sobre el pensamiento. El otro día veíamos cómo cuando el nivel de conciencia profundiza, no podemos hacer preguntas, no se nos ocurren cosas, no es el nivel del pensamiento. El nivel del pensamiento es más superficial, pero no es que nos hayamos paralizado en esa función, sino que hay que hacer un pequeño esfuerzo intencional.
viceversa. A mayor profundidad los pensamientos no perturban la conciencia, las conciencias. Son como cualquier otra cosa. Tengámoslo en cuenta en el zazen cuando nos quejamos de que y yo continúo después de años teniendo pensamientos. Sí, pero fíjate que el sabor de los pensamientos es distinto. Cuando los pensamientos son equivalentes a los sonidos, o a las sensaciones del resto de los sentidos, los pensamientos son pensamientos. Y seguir. Gazo. La mente se abre al despertar, no por el hecho en sí de oír un bambú romperse o una flor florecer, sino debido al estudio y la práctica del Dharma, continuados diligentemente durante años. El sonido del bambú al romperse no existe por sí mismo. Necesita el contacto con una piedra. Lo dijo el maestro Dogen. Bosques tropicales. El 6% de la superficie terrestre ya ha sido destruida. La mitad de las especies también en 200 años. En los bosques tropicales se encuentra el 90% de las especies. Hace 500 años toda Europa era verde, España también. Fijémonos en las fotos por satélite y veremos que España está en proceso rapidísimo de desertización. Proponedme alguna cosa. Os insisto en que mandéis a Soken preguntas que se os ocurran durante la semana. Tenéis en la página web la dirección de Soken. Maite. Ante tanto horror, ¿qué podemos hacer? David, lo de que España se desertiza lo veo por la ventana. ¿Qué podemos hacer? Esto es como cualquier acontecimiento destructivo general del mundo. Esto es el mundo. Y lo único que podemos hacer es rechazarlo. Y rechazar lo de mundanos que somos. La proporción de mundanidad que tenemos. Eso es lo que sí está en nuestras manos. Lo demás se nos escapa. No llegamos ahí, ni por el arte, ni la política, ni los fundamentalismos, ni los destructivismos de cualquier especie. Que no son más que intentos de los egos, del ego propio, de lanzar cortinas de humo para no mirar
hacia adentro. El Zen no es misional. Sin embargo, si empezamos por ocuparnos de nosotros mismos, los que están alrededor lo percibirán. Se pueden transformar pequeñas cosas. Pero como ayer os decía, si no pasamos la antorcha, al menos una vez, nuestra vida no habrá sido completa. Como decía el Uemoto, cuando le preguntaba yo qué se puede hacer con todo esto, pues el hombre se echaba a reír y decía, es cuestión del cosmos, a mí no me preguntes. Añadamos que los cambios forman parte de la naturaleza. Es decir, pueden ocurrir muchas cosas cuando la naturaleza se une para protestar. Pensemos en los virus, en la cadena de acontecimientos de la falta de agua. Las enfermedades se multiplicarán, el clima variará. Cosas tan aparentemente ínfimas como la desaparición de las abejas, pues pueden desaparecer los árboles. Y sin los árboles no podemos existir. Los miles de intoxicaciones del aire, del agua, de la tierra, pues se van juntando, se van sumando. Por ejemplo, si me ocurre algo escandaloso, tener hijos en esta época, pues es algo como demente, ¿no? No sabemos educarnos a nosotros y vamos a saber educar a otros. Es uno de los muchos objetivos sin sentido. Lola ha entrado y Lucín incluyó, además con tanto niño grande. Claro, claro. Este sería un terreno para desarrollar al infinito, pero siguiendo a Dogen diremos, no profundicemos en la ignorancia. Gastemos las energías en la lucidez, en continuar nuestro proceso de realización, en seguir las enseñanzas, en continuar con nuestra evolución, en compartir esta evolución. Al decir evolución quiero decir salir de la infancia, salir de la neurosis, salir de la
especialización, salir del plan de vida occidental de trabajar para descansar, descansar para trabajar y poder comprar muchas cosas y tener muchas cosas y ser pasto de la propaganda, en fin, engancharse a la rueda de los robots vivientes. Pues sí. Me preguntan aquí por qué sigo atado a relaciones que sé que no me convienen, de las cuales creo poder prescindir, pero en realidad no lo hago. ¿Adicción? ¿Me estoy engañando a mí mismo? ¿El Zen me puede ayudar? Claro que te puede ayudar. Hay que desmontar al personaje ese que está atrapado en relaciones que no te convienen. Pero ¿qué es convenir? Depende de los objetivos. Todo eso es la urdimbre del ego. Y como no tenemos criterio más que el de ganancia, el criterio de desear, pues no podemos salir, no hay transformación, no hay cambio. Y el Zen sí que proporciona la información adecuada para el cambio. Se puede concretar más si se me pregunta con más exactitud. El Zen puede ayudar a todo el mundo, dicho así en general, pues a todo el mundo que esté en estado de infradesarrollo mental. Pues sí. ¿Puedo estar castigándome de alguna manera? No entiendo esa pregunta. Depende. Para poderse contestar a todas estas preguntas, uno tiene que practicar, porque de la práctica salen las contestaciones. El Zen lo desconozco y me da miedo. ¿Eso quién lo dice? Pues sí, pero no habla por ella. Ya, por alguien. Ya. Pues es el vulgar miedo a lo desconocido. No tiene justificación ese miedo, porque tu naturaleza es tu verdadero yo. Tu naturaleza no puede ir en contra tuya. Por lo tanto, el miedo es una defensa del ego, una defensa neurótica. El personaje egótico, el ego, no quiere ser destronado como personaje de una obra de teatro. No creamos que el ego es otro yo, es decir, un ser vivo. El ego es un programa, igual que un programa de internet, es un programa alimentado con los productos que he nombrado antes, los que la televisión proporciona.
las películas, los periódicos, las novelas, toda esa basura. Pues sí, tengo mucho tiempo libre y creo que algunas de las cualidades necesarias, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? No que te quedes al borde, pero que tienes miedo ya lo has dicho. Ahora di otra cosa, pero... Ya, pero... Sí, pero... Bueno, pues sigue en la enajenación y el sufrimiento. Creo no tener problemas. ¿Acaso me confundo? Pues sí. No sé si ya si es Honshin o es su compañía. Porque cuando va en masculino y femenino se distingue, pero ahora no. Con respecto al miedo, Es acompañante. cuando comprobamos las bases del ego y sus manifestaciones típicas, observándole durante la primera parte del zazen, o durante la vida cotidiana, cuando ya somos capaces de ir pasando esa enseñanza a cada acción, es decir, cuando se va comprendiendo el ego, es útil repasar la tipología de los estados condicionados de la consciencia un auténtico test con 2000 años de funcionamiento que es asombroso, en lo que se refiere a la agudeza de esta tipología, que la tenéis en el prólogo del Sobogenzo. Bueno, pues la voy a leer porque merece la pena que nos detengamos un poco y después lo leamos tratando de reconocer las mezclas que funcionan en nuestro ego. Por ejemplo, los naraka, un estado infernal de ansiedad, de pena, de queja continua, de desgracia, de enajenación y mérito en el dolor. Es la pasividad de la víctima, la preocupación por la culpa, ajena o propia. Se puede describir mucho más, pero valga con esto. Es decir, hay personas que están enganchadas a esas manifestaciones de pena, ansiedad, queja continua. Son los naraka. En segundo lugar, los gaki, estado de los espíritus hambrientos, se decía antiguamente, hambrientos de emociones y de novedades. Eso ya lo podemos reconocer hoy. Base de cantidad de negocios.
espíritus hambrientos de emociones, adicción a las emociones y a las novedades. Son anhelantes, ansiosos, ambiciosos, insaciables. Suele decir que son como este caballo que salta una y otra vez obstáculos y es como si no pudiera reconocerse a sí mismo como un saltador y tiene que saltar otra vez. ¡Qué ansiedad! En tercer lugar, los chi-ku-so, estados animales, instintivos, sensoriales, primitivos, de una supervivencia en la que todo justifican. Sexo, propiedad, comida, estados instintivos, sobre los que su ego rueda y se desarrolla y se alimenta. Los chi-ku-so. Cuarto, los asura. Son los guerreros, luchadores, en perpetua confrontación, necesitados de vencer, de ganar, sacrificándolo todo, buscapleitos, vengativos, astutos. Los asura. Los ningen, seres humanos, estos ya llegan a humanos, dualistas, de doble cara, doble moral, contradictorios, ambivalentes, salvadores, humanistas, pero que para salvar a unos matan a otros. No matan a cuchillo, matan juzgando o criticando o haciendo comentarios. Los ningen. 6. Los ten-yo. Los seres celestiales, aspirantes a todos o cualquier tipo de felicidad o paraíso, bien pensantes, beatos, moralistas, místicos, filósofos, religiosos, ideólogos del bien. Los ten-yo. Ahora los somon, los esravacas de la antigüedad. Son los auditores, los que entienden las 4 nobles verdades, escuchan el Dharma, leen los sutras, creen dogmática, fanáticamente. Pero nada más. Los engaku pratyeka budas. Budas para sí, comprenden sin maestros la dodécuple cadena de la causación y el condicionamiento. Comprenden el karma, pero no comparten, no profundizan. Bosatsu, los bodhisattvas, monjes, budas vivientes, despiertos, conscientes de sí y de los otros y de los anteriores estados de la conciencia condicionada que he ido nombrando. Estos siguen el camino de Buda, la práctica, lo siguen toda su vida. Ayudando a pasar corriente a otros. Es decir, sí comparten. Son los lúcidos que viendo los anteriores estados los transforman en vitalidad. Y por último, los budas.
¿Algún comentario? Maite Gaso, no sabía. Así que fijémonos, lo mismo que muchos insectos que pasan de un estado a otro, de huevo, gusano, crisálida, mariposa, pues los seres humanos podemos escalar toda esta serie de secciones y quedarnos en cualquiera de ellas, porque yo soy así, porque el que me quiera, que me coja, el que no, que me deje, yo soy así, yo soy así, yo soy así, es que es así como soy, en fin, en un estado de ignorancia llamativamente grueso, ¿no? No les cabe en la cabeza la transformación, ni participar, dirigir su propia transformación, al menos su propia apertura de mente, para que alguien les enseñe. Son orgullosos, engreídos, en fin, todo lo que he nombrado antes. Y se quedan donde están, claro, sufriendo por las tonterías más infantiles, solo porque creen que sus prejuicios no lo son, no son prejuicios. No hay ningún ignorante que esté dispuesto a reconocer que lo es. Esto es común a todos los ignorantes. Uno de los tres venenos, la estupidez, la cerrazón mental. Yo por mí mismo. Bueno, vamos con otra cuestión, si no me preguntáis nada. Vamos a ver qué es esto de robar a los sentidos. La mente que piensa, ese ego, es interventora y excluyente, acabo de decirlo, de cuanto no está de acuerdo con sus programas adquiridos. Conviene que veamos la mente superficial, la mente egótica, como un programa técnico. El cerebro maneja este programa por razones de supervivencia. Hay que conocer el ambiente que nos rodea para sobrevivir. Pero no que esa información para sobrevivir se convierta en mi vida. Eso ya es otra cosa. Que me manipule, que yo la confunda con mi yo, con mi auténtico yo, pues eso. El micrófono de Gairo hoy hace mucho ruido y yo bien. Bien. Así que muy poca gente es capaz de salirse de los condicionamientos aprendidos que a lo largo de su existencia ha ido reforzando. Es decir, cada vez que aceptamos
a nuestro ego, que ahora está muy fuerte. No, así, continuamos. Cada vez que aceptamos a nuestro ego como si fuera nuestro verdadero yo, le estamos reforzando, actualizando. Le actualizamos con nuestras costumbres, deseos, opiniones, puntos de vista. Y todo esto es subjetivo, es decir, inconsistente. Depende de estados de ánimo, de sentimientos. Observemos otra característica tópica del ego. Cambia de un segundo a otro. Sustituye una apreciación por la opuesta con el viento. Y nos fiamos de eso. De manera que el primer robo es la interpretación de las sensaciones. Es decir, nos llegan las sensaciones que emite un objeto, oído, gusto, olfato, tacto, etcétera, nos llegan y son interpretadas por ese ego. No son percibidas directamente, puras, limpias, tal y como son. No, son interpretadas, seleccionadas, eliminadas, neutralizadas, aceptadas, reforzadas, unas, otras. Es decir, una auténtica jaula a la que llamamos karma. Esto es tanto como decir que los primeros horas, días, meses de nuestra existencia, en esos ya están fijados los grandes temas. Las maneras, las sensibilidades, los objetivos. Un ejemplo que estoy presenciando en este momento. En un documental sobre delfines, que se puede extender a los demás sobre la naturaleza, y es la música, la imposición de la música en el fondo de las imágenes, de unas imágenes naturales que están sucediendo y que el que hace el montaje introduce la música con el máximo valor. ¿Por qué estropear las sensaciones directas de lo que estamos viendo? A algún ignorante le aburrió el primer documental y metió su musiquilla. Y durante años y años y años los borregos le han seguido. Ni se han planteado eso de prescindir de un ruido extraño a la naturaleza. Esto es falsear la percepción. Gato por liebre, decimos por aquí. Pues hermanito, se me han acabado las chuletas. Se me han acabado. Así que, como suelo deciros, si queréis más, tirad del hilo.
David. A mi lado se encuentra Remedios, Reme. Dice que, ¿cómo es que tener hijos hoy en día es de dementes si tengo que seguir mi propia naturaleza? Hola, Reme. ¿Y tú conoces tu propia naturaleza? Hasta el punto de distinguir lo que es la maternidad responsable. Reme, hola. ¿Tendrías hijos en un gueto? ¿En un zoológico? Pues estamos en un gueto y en un zoológico humano. Me parece que no lo ves así, lo cual está muy bien. Pensemos cada uno según nuestras necesidades. Pero distinguimos entre necesidades y deseos. Sirio, solo contarle al que decía tener miedo al zen y por compartir mi experiencia, que es lo mejor que me ha pasado. Pedegas. Sosin, gasto, lo comparto. Afinando un poco, a los que afirmáis que es lo mejor que os ha pasado, podríamos tratar de ver a dónde nos conduce crear dualismos tan atractivos como ese. Es lo mejor y acabas de crear lo peor. Dices lo mejor fundándote en el pasado. Segundo error. No conducente. Se entiende, pero si no aprendemos a salirnos de los cauces egóticos, trataremos de entender el Dharma, las enseñanzas de Buda, con el ego. Le traduciremos al idioma egótico, creyendo que hemos comprendido. La experiencia auténticamente zen empieza sin mente, sin Buda y sin algo. David. Reme se ha quedado muda. Dice que ponga lo que quiera. Gasto, Daidó. Que ponga lo que quiera. Sí. ¿Qué es eso? ¿Entiendes tú eso? Yo no. Que ponga lo que quiera. Dime, David, ¿qué es?
que ponga lo que quiera. Que escriba lo que yo quiera. Oh, Y sirió, gaso a Daidó, y gaso a David, y reme. Sosín, solo a través de la práctica Zen, ésta ha podido experimentar su propia naturaleza. Josín, no coger ni dejar nada, solo practicar. si coges o dejas, ¿quién coge y quién deja? Ángela, no objetivos a largo plazo. Ya, pero ¿por qué fue Bodhidharma a China? Josín, a buscar algo. David, ¿podría repetir la pregunta? ¿Por qué fue Bodhidharma a China? No os molestéis en buscar respuestas intelectuales. Esta es una pregunta clásica. Cuando se habla de demasiados absurdos, pues los maestros decían eso. Sosín, a predicar el Dharma. No, es una respuesta intelectual esa, histórica. Pedro, ni él mismo lo sabía. Y tú tampoco. Ni yo, ni el otro. Se trata de crear un espacio vacío en la mente,
Acabo de decirlo, ni mente, ni Buda, ni algo. Cuando apagas, ellos ya no oyen, cuando se apaga ahí. No oyen. Oyen. Sí. Ni mente, ni Buda, ni algo. Acabo de decirlo, ninguna respuesta es satisfactoria. Se trata de crear un impasse, un vacío en la mente para dejar de decir tonterías. Tonterías intelectuales, tonterías repetidas, tonterías racionales, todo eso. Todo eso no tiene nada que ver con la propia naturaleza. Y Sirio, ¿es como salirse por la tangente? No, eso sería una estratagema. Pues sin caso, David, es un sartenazo en la cabeza. Si dices lo que es, parece que lo sabes. Qué difícil es dejarse llevar. Si propongo un vacío mental, ¿por qué no le seguís? Pues no. Hay que rellenarle con algo. Pérez, Bodhidharma ya estaba en China antes de llegar. Ese es tu vacío intelectual, tu vacío mental. Un vacío mental no es, como decía el otro día alguien, un acertijo. Un koan no es un acertijo. Deberíamos poder hablar solamente cuando afirmemos algo que proceda de nuestra experiencia. Afirmar, negar no, afirmar. Es el high de los monasterios zen. Sí, 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 solo hablan para eso. Sí, sí que esto he descubierto, esto he descubierto, esto he descubierto y lo comparto. Lo demás es Fui. El punto de inicio es desde el ego, ya que no conocemos otra cosa, pero aún queriendo librarnos de su tiranía, él se cuela intentando llevar las riendas. El truco es cortar cada vez que se cae en la cuenta de que se cuela volviendo la atención a la práctica, a la postura y a la respiración. Y momento a momento el ego va retrocediendo, hasta que llegue el momento que caminará junto a la propia naturaleza. Pere, Gaso, fue. ¿Quieres leerme quiénes están? Dosín, Cubió, Ángela, Marisa, Isirio, Pedro, Alex, Sinkai. Jonsín ya no está. Sí, Jonsín, Suso, Sosín, Fui, David, Lola y Pere, 14. Lola. Es nueva esta. ¿Quieres contar algo, Lola? ¿O prefieres el silencio? Lo y Sirio,
Lola es la primera vez que se conecta, es amiga. Lola. Sí, es la primera vez que estoy aquí y hoy prefiero el silencio. Muy bien. Pero siempre estuviste aquí. Lola, tal vez. Es decir, tú contigo. Hacemos un resumen. A ver con qué se ha quedado cada uno que le haya servido mucho, claramente, una sola cosa. Pere. Se hizo crecer una oca en una botella desde chica. Ya grande, ¿cómo la liberamos? Yo no lo sé. Yo no lo sé desde sé. Se hizo que... Pues desde el sé ya me perdí. ¿Qué? ¿No aceptáis la invitación? Dosik incurrió. Tener hijos hoy en día es como tenerlos en un zoo o un gueto. Pere, yo la hice crecer. Sosín, no haberme dado cuenta de la diferencia tan enorme de cómo venían los pensamientos en los primeros tracenes y cómo vienen ahora. A ver, démelo otra vez. No haberme dado cuenta de la diferencia tan enorme. Ya. En recordar los 3 venenos del Zen. Y Sirio, escribí una cosa un poco más arriba. Sí. Y Sirio, me quedo con la enseñanza encontrar lo peor refiriendo lo mejor, haciendo distinciones. Repito, me quedo con la enseñanza de encontrar lo peor refiriendo lo mejor, haciendo distinciones. ¿Qué cosa es la que decía antes? Que escribió eso y no lo leí. Ah. Shinkai. La experiencia Zen comienza sin mente, sin Buda y sin algo. Pedro. Yo he entendido que hay que hacer lo que hay que hacer y poco sirve repetir las frases fundamentales. Marisa. Me quedo con el
Me quedo con el deseo de diferenciar el ego de mi verdadera naturaleza. David, este se queda con lo de no sabemos aprender a aprender, que lo cogí al final y con lo del silencio mental. Suso, cada momento es único, siendo un poco tramposo la comparación entre momentos distintos. Dosín y Cuvió, Dosín. Ver cómo escuchar el Dharma me reprograma. Ángela, me quedo con evitar lo no conducente. Fui, me quedo con Bodhidharma en China. A ver, Marisa. Me quedo con el deseo de diferenciar el ego de mi verdadera naturaleza. Diferenciar. Ahí hay dos. Y deseo. Deseo diferenciar. ¿Y el siguiente qué dice? David, este se queda con lo de no sabemos aprender a aprender, que lo cogí al final y con lo del silencio mental. ¿Y lo de aprender a desaprender? Es lo que más relación tiene con el Zen, ¿no? ¿Y el siguiente? Suso, cada momento es único, siendo un poco tramposo la comparación entre momentos distintos. De acuerdo. ¿Otro? Dosín, ver cómo escuchar el Dharma se reprograma, me reprograma. Ángela, me quedo con evitar lo no conducente. Fui, Evitando lo no conducente, ¿ya estás en lo conducente? Al despertar, fui, ya, me, Bodhidharma. sí, Otro. con sí, me quedo con Lola. A mí me gustó lo de aprender a desaprender. Con sí, no consigo escoger en este momento. Pede, no me quedo con nada, tampoco lo dejo. El cerebro funciona recogiéndolo todo, todo, todo lo que se presenta a una velocidad de menos de una décima de segundo. Por lo tanto, amigos míos, os habéis quedado con todo. Y ese todo es la trampa de los maestros Zen. Ese todo va a actuar, os guste o no os guste, os parezca bien o os parezca mal, va a actuar remodelando las organizaciones del ego. Esto es el resultado de escuchar el Dharma. Escuchar el Dharma transforma de una forma a otra. Soshin Gaso. Y sirió Daitai Sampai. David Gaso. Fede Gaso. Dosín y Kugyo Gaso. Konsin Sampai. Ángela Gaso Daido. Fui Gaso.
Es decir, que lo voluntario, me quedo con, es un aspecto parecido a lo que dice Suso. Me quedo con, hacer selecciones es falso. Cada cosa que ocurre en un tiempo es inamovible. Así que me estoy refiriendo a una selección, una elección que el ego hace de algo que le ha llamado la atención, pero probablemente sin reflexionar. Es como un fogonazo dentro de los intereses momentáneos del ego. No podemos fiarnos de esas cosas. O sea, la voluntariedad tiene muy poco recorrido. Sí, uno tiene que querer despertar, pero después tiene que hacer otras cosas, además de querer. Poder, por ejemplo, saber, por ejemplo, o asumir saberes de otro que va delante. La cosa es un poco complicada. El único problema es tener una mente abierta o no. Estar envenenados por la estupidez o no. Estar terminados, cristalizados, cerrados o no. Estar más o menos abiertos. ¿De todo ello dependen los altibajos de la práctica? Depende de la dedicación a la práctica y la continuidad. No hay más que eso. ¿Por qué no hay más que eso? Porque todo lo tenemos ya en la propia naturaleza. Es decir, ya somos Budas. Ya somos Dharma. Ya. Desde antes de nacer. Entonces solo hay que, decía Rinzai, abandonar las preferencias, irlas arrinconando y la propia naturaleza emerge. Ya somos naturaleza, con toda su sabiduría, pero estamos tapándole la boca con nuestros subjetivos asuntos, personales asuntos. Por eso el despertar es fácil, el budismo zen es fácil. Basta con estar abiertos a nuestra propia naturaleza y a la sintonía con otra mente, con otra budeidad. Visto así, no tienen sentido los miedos, ni los prejuicios, ni las adicciones, ni nada de eso. Todo eso son las contradicciones del ego. Solo en el ego hay contradicciones. En la propia naturaleza, en la naturaleza en general, no hay contradicciones. Porque nada tiene sentido, nada tiene significado. Sentido tiene todo, depende de lo que llamemos sentido, ¿no? Pero el hecho es que funciona. Ese es el hecho, la acción. Fede, ¿qué es la propia naturaleza? Yo no lo sé. Es como preguntar qué es la vida, yo no lo sé. Hay que vivir con la propia naturaleza, con el propio cuerpo, con la propia mente, y eso no es un asunto limitado, es todo a la vez. Es el universo entero, el cosmos,
es toda la vida que nos rodea. Pero claro, si uno quiere ser alguien, no va a poder, porque pondrá ese objetivo por delante. Si uno quiere ser feliz, no lo será, porque pondrá los medios que su ego llama felices. Es decir, la cuestión es mucho más modesta y mucho más profunda. Vivir no es pensar sobre la vida. Vivir es vivir, vivir, con tu cuerpo, con tu mente, dando cuerda a todo ello, alimentándolo a todo ello, hasta deslimitarte, hasta no saber qué es todo ello. Y entonces estar a su servicio, abierto a tu naturaleza, que lo abarca todo. Entonces, ¿cómo comprender algo que lo abarca todo? No es posible, ni necesario. Ya estamos allí. Eso es un defecto del ego. Quiere comprender para manipular, para manejar. No. Buda era tan sabio que nos dio solo 4 golpecitos para situarnos entre 2 orillas. El resto, él sabía que lo teníamos todo. Y los maestros de la tradición Zen pues han dicho siempre, no hay nada que lograr. La mente lúcida es la mente ordinaria. No hay ningún objetivo. Pero el ego funciona con objetivos, con logros, con ganancias. Y entonces piensa, organiza, da significados, nada de eso es válido. Eso no es la vida. Pere Gaso Daidoji. Bueno, ¿algo más? Pues lo dejamos aquí hasta el próximo viernes.